Hola, tengan muy buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto en este miércoles. Así que damos gracias a Dios porque podemos alabarle, glorificarnos en nuestro Señor Jesucristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh, mi dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh, mi dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Sí, Padre bendito, nosotros somos infieles, pero tú permaneces fiel, Padre Santo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Aleluya.
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Padre bendito, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, grande y poderoso. Recibe una ofrenda de aplausos, Padre bendito, Dios Todopoderoso. Buenas tardes, ya estamos acá de nuevo. Qué glorioso, ¿verdad? Qué hermoso estar los hermanos juntos en oración. Me gusta. Hoy tenemos algo muy hermoso. Es algo que me ha cautivado muchísimo. Es una palabra tan hermosa que compartirles es un privilegio. Acompáñame por favor al libro de Juan, capítulo 1, y vamos a orar. Juan, capítulo 1. Ya estás. Padre, te doy gracias, eterno Dios, en esta tarde por tu misericordia, por tu presencia en este lugar. Eres grande, Señor, eres precioso, eres hermoso. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Porque podemos, oh Dios, reconocer que sin ti nada somos. Y gracias, Dios, por esta promesa cumplida. Gracias, Señor, porque aquí estás en medio de nosotros. Porque recibimos, Dios, todo lo que de ti viene. Glorifícate en esta tarde, Señor, te lo suplico. En ese nombre dulce y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, que me motiva mucho esta palabra. En el versículo 1 de Juan, versículo 1, capítulo 1, nos habla en su totalidad de la deidad de Jesucristo. Pero lo hace de una manera tan hermosa, tan enfática, para que no tengamos lugar a duda. Nosotros tenemos que entender quién es el Dios que servimos, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Todopoderoso. Y cuando comienza, pues no tenemos más que postrarnos delante de su presencia, de reconocer su grandeza. Y dice así: en el principio era el Verbo. En el principio. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Primeramente nos habla de un principio. De un principio. En el libro de Génesis 1:1 nos habla, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos está hablando de un principio. El que dice la Escritura que no hay nadie antes que Él, ni después de Él, ni fuera de Él, ni abajo, ni arriba. Él es total, es completo, es absoluto. Por eso me gusta la palabra que está en el libro de Apocalipsis 1. Acompáñame, Apocalipsis 1. Si la conoces muy bien. 8, dice. Es una palabra hermosísima que dice el Señor, dice Jesucristo. Es el principio. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el principio que nos está hablando la Escritura.
En el alfabeto griego el alfa es la primera letra y el omega es la última letra. Entonces Él es el principio y fin de todas las cosas. No hay antes nadie que Él, ni va a haber nadie después de Él. Esto es maravilloso para que entendamos que es insustituible el Señor. Y su presencia es tan gloriosa que nos llena en su totalidad. Y luego dice, el siguiente dice, y el que en el principio era el verbo, el verbo. Y también es apasionante, aquí nos marca que el verbo, en toda su plenitud, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si te das cuenta, todo pertenece al pasado. En su estructura, todo es era. Nos está hablando del principio, que era desde entonces, no que dejó de ser. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 1, del 1 al 3, que nos va a hablar del principio, pero también hay otra cosa muy interesante que quiero que vean ahí, porque vamos a aprender un poco. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, Dios creó en el principio de todo. No está hablando aquí de la era que nosotros conocemos a través de las Escrituras, que es el reordenamiento de la tierra, sino que el principio mucho antes de este reordenamiento de la tierra, porque la tierra estaba desordenada. Ahora ya lo vamos a ver. Dice así: y la tierra estaba desordenada. Ahora, para que algo esté desordenado, ¿qué significa? Que anteriormente estuvo ordenado, ¿sí o no? Estuvo ordenado, pero había un gran desorden en la tierra. Nos habla los científicos que han descubierto a través del carbono 14 restos fósiles de más de 700 millones de años, más que el hombre de Neandertal, tal vez el Pithecanthropus erectus y otros restos humanoides que se encontraron antes, que existieron mucho antes del reordenamiento de la tierra. Me voy a meter en algo que no voy a explicar en esta noche, pero que quizás algún día yo lo haga. Pero dicen los científicos que hubo un cataclismo por la caída de un gran aerolito a la tierra, y la tierra se sumergió en oscuridad. Las aguas salieron de su cauce y llenó toditito el globo terráqueo, toda la tierra se fue llenado de agua. Pero la Escritura me dice otra cosa, en el capítulo, creo que es 14 de Isaías, me dice algo muy diferente. Nos habla de la caída de Satanás de los cielos por rebeldía, y entonces esa caída trajo consigo una oscuridad total sobre la tierra. Por eso dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque estaba como vigilante de que este ser no fuera a salir de ese lugar donde fue echado, para que permaneciera eternamente y para siempre, hasta la venida del Señor Jesucristo para juzgarlo y ser arrojado al infierno, al lago de fuego, perdón. Entonces, ese es el principio que nos está hablando, el principio, ¿verdad?, de una tierra que se ordena. Dice entonces, y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Ahora, pero si ves el versículo 3 y los subsiguientes, nos habla del verbo. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es el verbo.
la palabra la palabra declarada. La palabra declarada, o sea, Jesús mismo obrando en el reordenamiento de la tierra. Qué maravilloso, y lo dice en Juan. En el principio era el verbo, desde el principio. En ese momento, con la palabra, el verbo está reordenando todas las cosas sobre toda la faz de la tierra. Esto es algo maravilloso. Y dice versículo, la siguiente porción en Juan 1:1 dice: y el verbo era con Dios. Fíjate la palabra que usa, no dice estaba con Dios, era con Dios. Era con Dios, unidos totalmente, uno solo. Y el verbo era con Dios. No hay separación, el verbo era con Dios, porque la palabra salía de Dios. Jesucristo salía de Dios. Y dice la siguiente porción, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Es muy difícil entender la Trinidad divina, porque nuestra mente es demasiado reducida comparado con la mente del Señor. Pero esto nos ayuda bastante, nos ayuda bastantísimo, muchísimo, ¿verdad? Para comprender más esta Trinidad, para entender, ¿verdad?, quién es Jesús. Jesús es Dios eternamente y para siempre. Jesús es Dios eternamente y para siempre. Entonces, el verbo que es Cristo, la palabra que es Cristo, la palabra que es Dios, ahorita vamos a ver, se hizo carne, dice la Escritura, pero vamos a ver, tenemos que estudiar qué pasó. Dice, el versículo 2 dice, era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Era el principio con Dios. Este es y el versículo anterior es uno de los versículos que más le pegó a los testigos de Jehová. Así de una manera tronante, y no hubo manera de que ellos se pudieran zafar desde el principio, porque ellos dicen que hay un solo Dios y el único Dios es Jehová. No consideran a Jesús, el verbo, no consideran al Espíritu Santo como Dios. Entonces, pero cuando dice y el verbo era un Dios, y el verbo era Dios, ellos le agregan en esa le quitan era Dios y le agregan era un Dios. Entonces quiere decir que hay otro Dios aparte de Dios el Todopoderoso. Pero ellos tienen, desafortunadamente, ese era un Dios con D minúscula. Así es como se las gasta el diablo. Así es como se las gasta el diablo. Entonces, hoy vamos a ver la verdad total y absoluta. Vamos a entender nosotros que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y continúa diciendo, era en el principio con Dios, el verbo era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por Dios, que es el verbo, a través de la palabra, que es Dios, el verbo, nuevamente. Verbo significa palabra, voz. ¿Sí? Entonces, todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No hay una sola cosa en todo el universo que no haya sido ya hecho por Dios, por Jesucristo el Salvador. Todo el universo infinito, porque inclusive cuando en el reordenamiento escuchamos que dijo Dios que háganse las lumbreras de los cielos y empezó a reordenar todo.
es también la palabra que está funcionando y está operando en el universo. Es Cristo Jesús que está reordenando todas las cosas universalmente. Entonces todas las cosas fueron hechas por Él, y sin esta participación nada hubiese sido posible haberlo hecho. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Entonces todas estas cosas nos llevan a entender el por qué habla en Apocalipsis 1:8, yo soy, dice, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el que dice, el todopoderoso. No hay lugar a dudas para descartar, no hay ningún resquicio para decir que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué han tomado esta palabra literalmente cuando dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, o el hijo de Dios y cosas semejantes? Porque ¿cómo podríamos entender nosotros Dios participando con los seres humanos en la tierra? Ahorita vamos a hacer algo bien importante, pero antes vamos a continuar aquí. Solamente viéndolo como somos nosotros, viéndolo que Él siendo Dios, ahorita vamos a ver esto, no tuvo cosa que aferrarse. Entonces, esto es lo que teníamos que entender. Tenemos nosotros los seres humanos que conocer que Dios tenemos, un Dios de poder, pero también un Dios de amor y bondad, que lo dejó todo para hacerse semejante a hombre, semejante a nosotros. Esta porción de la Escritura me voy a atrever a decirlo, pero es una de las porciones teológicas más impresionantes que el hombre debe conocer, que todo cristiano debe saber. Entonces sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verbo, en la palabra. Por favor, esto no se lo pierdan, anótenlo, subrayenlo, tómenlo, guárdenlo, háganlo suya. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús, pero aquí antes de que sepamos que es Jesús, en el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Aquí está, se los presento. Si tú tienes la palabra, tienes la vida y tienes la luz. Si tú tienes la palabra, tienes la vida, tienes la luz. La gente que no tiene la palabra, no tiene la luz, no tiene a Jesucristo, no tiene la vida. Ven ustedes lo que Dios puede hablarnos, lo que Dios puede decirnos. De veras, yo no me canso de escudriñar las Escrituras. Día tras día, día tras día, día tras día. Porque necesito saber estas verdades eternas que me van a llevar a un fin glorioso, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, la palabra en sí resplandece en la oscuridad, y las tinieblas no pueden prevalecer. Ahora, acuérdate en Mateo capítulo 5 que dice, qué lástima que no vino ayer, no vienen muchos a orar el día lunes. Dice que tú eres la luz del mundo. Si llevas la palabra, eres la luz del mundo. Entonces, las tinieblas no pueden prevalecer en tu vida, porque la luz te saca a flote, que es la palabra, y las tinieblas, la oscuridad no puede prevalecer en tu vida. ¿Por qué? Porque la luz es más poderosa que las tinieblas y ilumina todo lugar donde tú te encuentras. Tú llevas la palabra en ti, dentro de ti y contigo. La amas, la escudriñas.
entonces esa luz resplandece donde quiera que tú te plantas, donde quiera que tú estás. Esto es lo grandioso, de veras, es lo hermoso de conocer las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana, nuevas cada día. Y sigue diciendo, versículo 8, dice, bueno, aquí esto lo vamos a dar en otra parte, pero lo voy a leer. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Bueno, él venía a dar testimonio de la luz es Cristo, la luz es la palabra, la luz es el verbo. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio. Venía como un emisario que se adelantó a anunciar la venida del Señor. Esto no voy a tratar porque quiero hacer un tema muy especial en esto. Aquella luz verdadera que dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Quiero decirles que lo que está anunciando Juan era un presente cierto. La profecía de Isaías 9, del 6 al 7, acompáñame, ya se había cumplido hasta este momento. Les voy a hablar de dos cosas en este momento. Isaías 9, dice así, en los versículos 6 y 7 dice, a ver si no me equivoqué, espero que no. Bueno, ¿lo lees? Es que estoy por otro lado, sí. Si un niño, es que está yo en Jeremías, es dado. Entonces, efectivamente, lo voy a volver a leer. Porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, Dios fuerte. Este niño en quien se cumple la profecía, en una mujer sin igual llamada María, en el capítulo 1 de Mateo, cuando viene la anunciación de este niño, que nos está hablando que ordenó el mundo, hizo el mundo y todas las cosas, vino, se estableció. Por eso antes les dije que por eso se le llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama el Hijo de Dios? Porque María concibió del Espíritu Santo de una manera milagrosa. El Espíritu Santo puso el embrión en el vientre de María sin haber ningún contacto sexual. Sí, fue algo divino. Nació Jesucristo y después tuvo su esposo. Bueno, ya tuvieron relaciones con quien estaba desposado, que era con José, y tuvieron 6 hijos naturales, biológicos, María y José. Entonces, ¿mandé? Sí, ya estábamos ahorita. Sí, claro que sí. Sí, efectivamente, en el versículo 9 de Isaías, ¿verdad? Estaba un pueblo en tinieblas y vio gran luz. ¿Sí? Que es exactamente lo que nos está diciendo aquí Juan. ¿Sí? Vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz que había anunciado Isaías, que era Jesús. Y dice, no era él la luz, vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Vemos nosotros en esta historia maravillosa toda la gran trama que hizo Dios para llegar a este punto y para seguir y llegar a este punto que estamos viendo nosotros, porque esto tiene un objeto. Ahorita vamos a ver cuál es el objetivo de Dios para haber hecho todas estas cosas, pero esto es tan grandioso que me cuesta trabajo plasmarlo. Me cuesta trabajo traérselo, de veras, me cuesta mucho trabajo. Mi mente no logra alcanzar toda la gran potencia y verdad de esta palabra. Soy demasiado pobre en mi sentido de entendimiento y comprensión de las Escrituras. Pero trato con ayuda del Espíritu Santo, tratar de que ustedes puedan amar a este ser tan hermoso que es Jesucristo, el Verbo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Por el siguiente versículo, que es apasionante. Mire cómo dice. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que aquí nos habla de una gran ingratitud de parte del mundo, que no le conoce ni le acepta. El mundo no le conoció. En el mundo estaba, mas el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Vino aquí y se establece en su pueblo Israel, el pueblo de la promesa, y el pueblo no le reconoce, no le recibe como Dios. Aún en la fecha, muchísima gente le rechaza y le desprecia y no lo acepta. Y han pasado los siglos desde su nacimiento hasta la fecha, que creo que es muy poca la cantidad de personas que han aceptado, han creído y han amado a Dios y que le han creído. Por eso el siguiente versículo es por demás decirlo el ancla de este capítulo. Dice así, mas a todos, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, dice, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aguas, ahí les va. Este versículo se ha prestado para controversia con la Iglesia Popular, porque la Iglesia Popular nos hace ver que todos somos hijos de Dios. ¿Tú qué dices? Según este capítulo, según este versículo. No lo dice así, pero el diablo es perverso, es sutil, el diablo engaña al mundo. No dice así la Escritura que todos somos hijos de Dios, no lo dice. Todititos somos creación de Dios, pues ya nos creó Dios. Ahora, tenemos el libre albedrío de decidir dejarlo o abrazarlo, tomarlo o desecharlo. De nosotros depende. ¿Sí? Ya es algo que tú deseas, tú necesitas, y tú lo vas a hacer, lo vas a tomar, ¿verdad? Y aceptar al Señor. Dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recibirlo, recibir la luz, el verbo, recibirlo, aceptarlo. Ahora, ahí les voy, porque yo oí una enseñanza que es demasiado cerrada en mi entendimiento, pero yo lo que sí, yo acepto al Señor. Muchos lo hacen y está bien, pero no lo hacen de una manera manifiesta. Dice la Escritura, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, se debe de hacer una confesión de fe. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Y yo escuché a alguien que dijo que esa confesión ha llevado más gente al infierno de lo que nos podemos imaginar. Eso es una mentira. Eso es una mentira y yo no lo acepto. Es una doctrina totalmente errada al 100%. Ni me atrevo yo a predicarla.
Aquí dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces debemos nosotros tener en un momento de nuestra vida una decisión de decir, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Es lo mínimo que debemos de hacer, ¿verdad? Es lo mínimo que debemos de hacer nosotros, tomar una decisión, una decisión de vida para aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Aquí lo dice. Y esto no lo podemos quitar por nada, ni con lejía, ni lavándolo con jabón. Siempre, aquí está plasmado de una manera tan clara que lo podemos ver. Yo no sé por qué algunas, inclusive iglesias hermanas, pero que tienen otras enseñanzas, se atreven a quitar cosas o poner cosas. Y esto no es correcto. No es correcto, no es correcto. Bendito el Señor, yo vengo de una línea demasiada seria en el estudio de la Escritura, un tanto luterano, un tanto presbiteriano, un tanto puritano, porque mi pastor era luterano y mi pastora era presbiteriana, o sea, mis maestros, los que tradujeron la Biblia en 30 años de trabajo arduo, ellos me enseñaron a ser serio, muy serio en el estudio de la palabra y no estar tomando de aquí, de allá, de aquí, de allá. Eso confunde. No hay como tener la palabra en las manos y tratarla de sacar lo mejor de ella. Ellos me decían esta palabra, hay que exprimir la naranja hasta sacarle todo el jugo, me decían. Y entonces eso me hizo entender, sí, yo puedo leer otros libros, pero el hombre se equivoca, Dios no se equivoca. Entonces leo otros libros si me gustan, pero para mí la verdad es esta, no hay otra. No existe otra verdad, sino si está fuera de la palabra, no es verdad. Dígalo quien lo diga. Porque lo hizo un estudioso, pero no lo hizo un hombre. ¿Qué dice Dios? Ah, bueno, así es. Entonces sí, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero tenemos que llegar a un punto determinado en nuestras vidas de aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. No se olviden, por favor. Si alguno no ha hecho una decisión de fe, hágalo. Es que yo soy cristiano, pero tú nunca has hecho una confesión de fe. Cuidado, mucho cuidado, por favor. Y si estás enseñando esto, estás llevando a muchos a la perdición, porque no es lo que dice la Escritura. Sigue diciendo el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hacemos una confesión, en ese momento dice, el que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí ya lo dice. Aquí lo dice. No somos engendrados de sangre, o sea, por una relación matrimonial o sexual, sino que somos engendrados, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, no de varón, no de carne, sino somos engendrados por la voluntad de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo dice la Escritura. Y esas verdades, porque inclusive yo he escuchado, no, pero es que eso fue el dictamen de Dios hacia Jesucristo. Sí, pero toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todo hombre de Dios, para ser enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, entonces yo toda la Escritura la puedo tomar, ¿sí? Y aquí me lo vuelve a confirmar, que yo fui engendrado por la voluntad de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dale un aplauso al Señor.
Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, que es el título de esta plática. Y aquel verbo, ahora ya no se quedó en palabra, ya no se quedó en la pura, bueno, en verbo, pero le voy a decir latín, pero me olvidé, sino que se hace carne. Se hace carne, se hace como tú y como yo. El verbo se hizo carne. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vivió, y dice, y vimos su gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, bueno, entonces tuvo un hijo Dios. ¿Verdad que eso te dice ahí? Pero veamos, corriendo, Filipenses 2, 6, 11. Y aquí nos va a dar otra luz hermosa. Filipenses 2, 6 y 11. Al 11 dice, Filipenses 2, versículos 6 al 11. ¿Ya estás? Los voy a esperar para que lleguen ahí, porque a mí me interesa en esta hora que ustedes estén subrayando, estén marcando sus Biblias, porque esto, nunca se deben de olvidar de esto. Porque se les para muchas veces frente a ustedes a testigos de Jehová y no saben ni qué decirles. Ya está. Sí, porque este versículo nos da a entender que es hijo de Dios, ¿verdad? Sí, lleno de unigénito del Padre. No, quiero decirte, ya por lo que vimos antes, Dios es increado. Dios es increado. Dios nadie lo creó. Es Dios eternamente y para siempre. Entonces dice el versículo 2, Filipenses 2, del 6 al 11 dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Su forma, su morfología es de Dios, es Dios. No quiso aferrarse a ellos, no se aferró a ellos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su divinidad a sí mismo, porque Él lo quiso por amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, ¿sí? Y para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por eso le dicen el Hijo del Hombre, porque viene de María y José, aunque ellos no tuvieron ninguna relación, para que el niño para que Jesús fuera concebido, el niño, en el vientre de María, no del Espíritu Santo. Luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¿Queda claro esto? Tiene que quedar claro que el verbo se hizo carne.
que la palabra con que fue creada todas las cosas, de la manera en que Dios creó todas las cosas, fue Jesús. Pero este verbo se hizo carne. Llegó un momento que lo tenía que hacer. Por eso digo Juan, que el reino de Dios se había acercado a la tierra, a ellos, a la gente. Eso lo vamos a ver después. Sigue diciendo así, versículo 15 de San Juan capítulo 1. Vuélvete para allá, por favor, no lo pierdas. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No sé cronológicamente las edades de Jesús y de Juan, creo que es más viejo Juan el Bautista, me imagino por lo que dice. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque de su plenitud, a ver, porque de el todo de él, de Dios, nosotros tomamos gracia sobre gracia. A la gracia le añadimos más gracia. Oh Señor, de su plenitud, de su totalidad, de su deidad, de esa inmensidad que existe en él, en el Todopoderoso. Tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La gloria de Dios es con nosotros. La gloria de Dios es contigo si entiendes esta gran promesa para tu vida. Esto es una maravilla en esta noche que podamos nosotros comunicar estas cosas. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia, eso veíamos el día lunes sobre la ley y los profetas, ¿verdad? Sí, los que vinieron el día lunes se acuerdan bien. Los invito, más que nada los líderes, no se me pierdan el día lunes. Los invito, vengan a escudriñar la palabra. Es maravilloso de veras. De esta manera vamos ligando la palabra de Dios, la vamos entrelazando y vamos teniendo mayor conocimiento de ella. No podemos conocer algo que no la sabemos, algo que no le hemos buscado, algo que no hemos estudiado. Pero esta gracia y esta fe viene por el oír y por el oír de la palabra. No hay otra forma. Entonces, de su plenitud nosotros, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. A ver, ¿y dónde está la plenitud de Dios? ¿En dónde está la inmensidad de este poder? Aquí, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Qué me está diciendo esto? Que puedo usar de todas las particularidades, de la generosidad de Dios para mi vida, que se encuentran aquí, mucho más de 3,000 promesas para tu vida. ¿No las conoces? Entonces la gracia de la palabra, las desconoces, la pierdes. Pero cuando buscas, encuentras. Y encuentras medida buena, apretada y remecida que da tu regazo. Porque es tan sencillo como esto, la gracia de Dios, tan hermosa, aparte de la salvación, por fe y por gracia. Ya no vivimos por leyes, aunque Él no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir para que nosotros nos liberemos de la ley. Claro, tenemos que estar agarrados de las obras, porque sin la fe sin obras no funciona. Pero yo entendiendo perfectamente bien que tengo un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? No es ni más ni menos que es una herencia que papá me dejó. Sí, es un testamento que papá me dejó. Bueno, me dejó un testamento y vivo como los más desdichados y pobres de los seres humanos, con todos los problemas habidos y por haber, cometiendo errores tras error, haciendo cosas indebidas,
¿Por qué? Porque no conozco mi testamento. No sé. No sé qué es, no sé. Hay un cuentecito por ahí que habla un poquito de esto, aunque no se trata de un testamento, pero sí de algo muy importante. Un hombre se fue a los Estados Unidos. Su pobre madre no pudo pasar porque no podía pasar el río Bravo y se quedó de este lado. Pero el hombre amaba a su madre. Y cada quincena o cada semana le mandaba buenos fajitos de dólares. Y la señora tenía una caja y ahí metía los dólares. Y decía, ay, pobre mi hijito, como no tiene dinero, me manda estos papelitos de juguete. Y así pasó todo. Allá, a los muchos años, viene el hombre, el hijo, y dice, mamá, ¿por qué vives así? Ay, hijito, tú sabes que haciendo tortillas y lavando y planchando no se gana para hacer una casa. Mamita, ¿qué le hiciste todo lo que te he mandado? Esos papelitos, esas cositas que me mandabas. Eso, mamita, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Y tenía un baúl lleno de dólares. Y no los había usado. Esto es esto. Este es tu testamento, lleno de tesoros. Y de él tomamos, porque acuérdate, que él es la luz, pero también es el verbo, es la palabra. Y de él tomamos gracia sobre gracia. Sencillo, ¿verdad? Si él me lo dijo, él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si lo digo que me lo daría, me lo va a dar. Ahora, Señor, tu palabra es palabra, porque tu palabra, la palabra en ti es sí, sí, no, no. En ti no hay variación ni duda. Entonces yo le puedo reclamar, aunque no tengo necesidad, porque me da todo lo que yo deseo, anhelo y quiero. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Solo así de sencillo. ¿Qué les parece a ustedes? Jehová Jireh. ¿De él estamos hablando? ¿Y quién es Jireh? Es mi proveedor, es tu proveedor. Estamos hablando de Jehová Rafa. ¿Quién es Rafa? Nuestro sanador. La palabra es salud a mis huesos, es salud a mi cuerpo, es salud a mi alma. Jehová Rafa, mi paz, mi abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así podemos hablar de infinidad de cosas, tomar de Él gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Voy a terminar. Pues bueno, y dice el último versículo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Está hablando de quien se desprende de Jesucristo, de quien viene. Estoy hablando del 18. ¿Mandé? Bueno, sí, porque ya hablamos de la ley, que por ley nadie va a ser salvo, porque él no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir en él. En la cruz se cumplió la ley y los profetas. Pero el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, al Padre nadie lo conoce, pero aquel que salió de su seno, de dentro de Él, que se hizo carne a la tierra, que se despojó de su naturaleza, a Él sí le conocemos, a Él sí sabemos. ¿Por qué? Porque se manifestó en forma de hombre en la tierra. Y Jesús nos da a conocer el Padre a través de Él. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí se entiende?
Un poco difícil, ¿verdad? Pero así es. Así es Dios. Así es Dios. Porque dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, San Juan, primera de San Juan, dice, en el cielo tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Entonces, hay un solo Dios en tres personas distintas. Bueno, terminamos. No sé si quedaron satisfechos. Qué comida tan rica, qué cena tan exquisita, ¿verdad? Espero que esto lo guarden en su corazón, pero que no solamente dice que sacamos del buen tesoro que hay en nosotros, del buen tesoro. Entonces ir sacando el tesoro de Dios para otros. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Oh Señor Dios, gracias Padre. Ay Señor. Amado Dios y Padre nuestro, bendito sea Rey. Oh, la gloria, tu presencia es en este lugar. Ah, la alabazanda, la alabita, la alabayas y la alabaya. Padre, tú estás derramando tu bendición sobre tu pueblo, abriendo los oídos y los ojos espirituales, abriendo más y más, Dios, al entendimiento de tu palabra, a tu pueblo, a tus hijos que tienen hambre, mucha hambre y sed de tu palabra. Señor mío y Dios mío, en esta noche, que esta palabra descienda con poder como lluvias, Dios, de vida, como lluvia tardía y temprana, que empape la tierra, que beba la tierra, Señor. Que tu palabra y tu poder sean en todos tus hijos, Padre. Abre la mente y el corazón, que no se cierre, Dios, al entendimiento y al conocimiento de esta palabra tuya. Te bendigo, Señor Dios Todopoderoso. Te alabo, Rey, y te ruego en esta noche que esta palabra tuya que acabamos de escuchar quede en el corazón, en nuestra mente, y que, Señor, permita que nosotros caminemos, Dios, en pos de ti, siempre humillados, Dios, porque el que se humilla será exaltado, reconociendo, Dios, que solamente tú tienes el poder y la vida, que tú eres, Dios, lo más sabio que puede existir, y que cada vez que tú nos enseñas, te manifiestas, abre nuestra mente, es para ver algo totalmente diferente, cielos nuevos y tierra nueva. Bendito seas, Padre. Te alabamos y te glorificamos, y en esta noche bendice a tus hijos, Padre. Yo te lo pido, Dios, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga. Gloria a Dios.